Buenas noches. Buenas noches. A ver quién se va a ir conectando. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto. Ya me comentaron, tengo ganas de conocerte, Alberto. Creo que pensé que ya te conocía en esas visitas que pues en alguna manera empecé a conocer a los hermanos de Juan, pero el otro día estando platicando con tu hermano Juan me dijo, no, él no lo conoces, entonces me dará mucho gusto conocerte, Alberto. Buenas noches a todos, a Linda, buenas noches, Lorena, sí, Juanita, buenas noches, Bere, buenas noches, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Buenas noches a todos mis hermanos. ¿Sí? ¿Qué tal, Pati? Katy Camarillo, buenas noches. Los mando saludar a todos. Qué gusto saludarlos. ¿Sí? Buenas noches, Berta. Qué gusto saludarte. Maestra Pati Zambrano. Buenas noches. Es que vamos a orar, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a orar para que comencemos, para que no nos gane el tiempo, porque Rocío, buenas noches, Raquel Ramírez, Marinita, ¿sí? A todos les mando un saludo, Vicky Galvez, ¿cómo estás? Beatriz Morales, buenas noches, buenas noches. Gracias a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, ¿les parece? Vamos a orar. Ahí cierra tus ojos y Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, en quien confiamos, en quien descansamos, el Dios omnipotente, Creador del cielo, de la tierra. Yo te ruego, Señor, que seamos guiados por tu precioso Espíritu, que sea tu Espíritu hablándonos a nosotros. Concédeme, Señor, poder profetizar tu palabra en esta noche, Señor, para todos mis hermanos, Señor. Permíteme ser tu instrumento, Señor, para el crecimiento de tu iglesia, a fin de que todos y cada uno de nosotros llegamos a la meta, al supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Roberto Oris, qué gusto saludarlos. Mis hermanos, antes que nada, quiero pedir una disculpa a todos ustedes porque ayer mencioné que Padre Celestial no lo encontraba yo, es decir, no recordaba. Le decía yo a mi esposa del río, yo no veo en la palabra de Dios todo lo que hemos estudiado que venga la palabra Padre Celestial, y en muchas oraciones lo usamos, es decir, Padre Celestial, te damos gracias, Padre Celestial, y hay muchos hermanos que inclusive siempre sus oraciones siempre empiezan con Padre Celestial, y efectivamente, hermanos, vienen muchos versículos, varios versículos que hablan de Él, de que se menciona el Padre Celestial. De hecho, cuando el Señor nos enseña a orar en el Padre Nuestro, ahí también lo menciona. Así es que es muy correcto decir Padre Celestial en nuestras oraciones. Y corrijo, hermanos, porque me equivoqué. Y bueno, pues soy hombre, fallo. Lo más importante es que tú tienes al Espíritu Santo para que te guíes, el que nos guía, así como recibí la exhortación, y qué bueno que la recibí de una hermana de la iglesia, donde me hizo ver ese error, y es correcto, el Padre Celestial es correcto. Yo decía, pues Padre Celestial se dice bien, pero no lo veo en la Biblia, y no, sí está muy claro, hay varios versículos, sí, que lo dicen, así es que mil disculpas, mis hermanos, perdónenme, sí, yo sé que ustedes están confiando en lo que estamos hablando aquí, y no fue falta mía de más investigación, simplemente estaba yo pensando, como le dije a mi esposa, yo no encuentro un versículo que diga eso, y no, sí hay varios, pero pues gracias a Dios, y bueno,
me tienen que perdonar mis hermanos, porque si no me perdonan, acuérdense lo que dice el Señor, tampoco nuestro Padre Celestial, ahí dice, nuestro Padre Celestial que está en los cielos perdonará a vosotros vuestras ofensas, amén. Entonces, mis hermanos, nuevamente, mil disculpas por esto, así es que vamos a retomar nuestro tema. Vamos a hacer un poquito nada más de memoria, recordar, estamos estudiando toda esta parte del regreso, del exilio que tuvo 70 años el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se tuvo que ir 70 años exiliados porque se habían portado mal y se habían vuelto muy mundanos, ¿sí? Muy mundanos. Entonces, gracias mis hermanos, yo los amo también a todos ustedes. Entonces se habían vuelto muy mundanos y entonces Dios los castigó, estaban haciendo todas las cosas o muchísimas cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces eso nos retoma a nosotros, es decir, no hay nada que te puedas brincar de la palabra de Dios. La obediencia, ¿sí? La obediencia a la palabra de Dios es necesaria en toda nuestra vida y es por nuestro bien. Él ha mandado su palabra a nosotros para prosperarnos, para cumplir su propósito. Entonces, cada vez que nosotros no obedecemos la palabra de Dios, caemos en manos del enemigo para que Él tome de nuestras vidas y nos da unas zarandeadas de aquellas cuando no obedecemos a Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel pecó contra nuestro Dios, ¿sí?, que pecó, el Señor mismo se encargó de que la tierra descansara 70 años, los mandó exiliados 70 años, ¿sí? 70 años los mandó a estar exiliados, ¿no? Entonces, eso significa que ellos estuvieron durante 70 años. Tú piensa un poquito ahorita. A veces cuando leemos la historia, decir 70 años se dice fácil, ¿no? Pero en 70 años, pues es toda una vida, ¿no? Es decir, yo que ahorita tengo 68 y pienso que ya soy una persona mayor, me faltan 2 años para cumplir, ¿sí? Los 70, entonces en 70 años pasan muchísimas cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces ellos en 70 años se acostumbraron a ser esclavos, ¿no? Sus padres, que eran los que habían pecado, ¿sí?, ya no les tocó vivirlo, ¿no? O sea, ya el regreso de los exiliados. Entonces los que regresaron fueron los hijos y los nietos y todos los que regresaron del exilio de estos 70 años. Entonces, al regresar, pues nosotros estábamos viendo la semana pasada, por ejemplo, qué difícil situación se encontraba el pueblo delante de Dios. Y Esdras lo sabía, porque Esdras lo recibe y van y le dicen, ¿sabes qué? Todos los exiliados vienen muy mezclados con el pueblo, tomaron mujeres del mundo y deja que hayan tomado mujeres del mundo, habían tenido hijos con ellas, ¿no? Y entonces eran hijos de ellos, es decir, venían en sus lomos, ¿no? Pero habían nacido a través de estas mujeres que eran del mundo. Pues si en 70 años, imagínate estos que eran los hijos, ¿sí?, que eran los hijos y los nietos, pues, se enamoraron de las mujeres del mundo, y como estaban en cautiverio y había poca palabra de Dios, entonces ellos, ¿qué tal Carlucero? Buenas noches. ¿Qué tal Bernardo? Igual Alejandro, los saludo. Teresa Jiménez, Edgar, qué gusto saludarte. Y entonces imagínate, en 70 años pues, se casaron y entonces llegaron con sus hijos. Y no han de haber llegado con niños chiquitos, han de llegado con hijos grandes, ¿sí? Además otros hijos que se han de haber casado con otras personas más del mundo. Bueno, yo quiero imaginarme esos 70 años, qué difícil situación. Y cómo ellos reconocieron el pecado que habían cometido y que Esdras estuvo orando, y dejaron que se regresaran las mujeres con las que se habían casado con todo y sus hijos para que obtuvieran el perdón de Dios. Qué situación tan difícil, ¿sí? Así es que
Ahí termina el libro de Esdras, donde estábamos viendo, porque recuerda que tanto Esdras como Nehemías son libros que hablan de ese regreso de la cautividad, y el libro de Esdras habla del regreso de la cautividad, desde que Dios usó a Ciro, que era el rey de Persia, para que se reconstruyera otra vez Jerusalén, ¿no? Entonces, todos ellos regresan del cautiverio y van regresando, y Nehemías también va narrando cómo van saliendo. Pero no son los únicos libros que se escribieron relacionados con este evento del regreso. Tanto Esdras como Nehemías, como otros 4 libros más, se relacionan con eso, ¿no? Ageo, por ejemplo. Ageo es otro libro que nos habla muy claramente de ese regreso, cuando ellos no querían construir reconstruir el templo, puesto que decían que no tenían dinero, y el Señor dijo: mío es el oro, mía es la plata, ¿no? O sea, y fue y puso en el corazón de los reyes de Persia el dinero necesario para que Darío y Atajerjes pusieran el recurso necesario para que se pudiera reconstruir. Y Dios es poderoso para hacerte llegar los recursos que tú necesitas cuando es para la obra de Dios, cuando es para el propósito de Dios, cuando todo va dirigido a esto. Así es que estos libros de Esdras y Nehemías hablan exactamente de ese retorno del pueblo de Israel a su tierra, ¿no? A esa tierra prometida donde Dios los sacó y los hizo esclavos, y estuvieron durante 70 años. Así es que estos libros fueron escritos más o menos 400 años antes de Cristo, ¿sí? Así es que recuerda toda esta historia de Esdras, ¿sí? Pero hoy nos toca volver a retomar ya ese libro de Nehemías, que también nos habla de lo mismo, ¿sí? Y lo importante, tanto en el libro de Esdras como en Nehemías, nos hablan de cosas muy importantes que las debemos aplicar a nuestra vida. Tú dirás a veces: bueno, a mí qué me interesa la historia de Nehemías y de Esdras. Hay mucha palabra. Entre más conozcamos a Dios, vamos conociendo su grandeza. Fíjate, impresionante. Yo desde luego, cada vez que estudiamos la palabra, nuestra fe se fortalece. Y en este caso, por ejemplo, se fortaleció mucho mi fe, ¿sí?, con el Señor, al ver que Él 200 años profetizó que un rey de Siria, el rey sirio, iba a ser su siervo, ¿no? ¿Sí? Y también el Señor le llamó su siervo a Nabucodonosor. O sea, impresionante, porque Dios, dices, ahora usó a Nabucodonosor para que pusiera en corrección al pueblo. Entonces está gobernada por Satanás para que se cumplan sus propósitos en nosotros. Cuando tú y yo estamos desobedeciendo a Dios, Dios nos mete en una prueba que nos entrega en manos del enemigo, para podernos fortalecer. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Romanos: todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es a los que amamos a nuestro Señor Jesucristo, a los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Lo importante es, cuando tú tienes una prueba y sales de ella, que tú sepas capitalizar esa enseñanza, ese regreso a Dios, porque aquí lo que estamos viendo es un regreso del pueblo a Dios, como tú cuando eres castigado por Dios, ¿sí? Entonces regresamos al Señor. El Señor nos hace regresar a Él, y debemos regresar a su palabra. Recuerda que el único camino para salir adelante es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo. La palabra, el Verbo se hizo carne, es nuestro Señor Jesucristo, es lo único que nos saca adelante. Por eso cuando el Señor le habla en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, dice: una cosa tengo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. Y ese primer amor es la palabra de Dios, es la que debemos estar nosotros, ¿sí? Nosotros debemos estar siempre pendientes de estar
creciendo en la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la que nos da el crecimiento. Dice en su palabra: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, por la cual podrás crecer para salvación. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque por medio de ella podrás crecer para salvación. Así es que, mi hermano, tú y yo debemos siempre estar pegados a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que nos puede sacar adelante. La palabra de Dios debe ser a nosotros lo más agradable, porque es conocer a Dios mismo. Él nos muestra cómo es Él y nuestra fe se fortalece porque vemos su grandeza, su grandeza. Así es que vamos al libro de Nehemías, ¿sí? ¿Sí? Después de haber terminado de lo de Esdras. Qué prueba tan difícil, para todos ellos que venían de estar exiliados y se habían mezclado con las mujeres, y tuvieron para poder volver a estar con Dios, regresar a las esposas, ¿no? Entonces, mis hermanos, la exhortación que hacíamos hace 8 días, el pasado martes, o sea, hace 7 días, la exhortación que hacíamos: mira, si ves que tu hijo, tu hija empieza a tener relaciones con alguno del mundo, para las cosas a tiempo. Las cosas a tiempo, papá. Si te enteras de que tu hijo ya tiene una novia, o tu hija un novio que es del mundo, tienes que ser radical. Estás muy a tiempo de hacerlo antes de que las cosas se compliquen, porque si no va a ser alejado de la palabra tu hijo, tu hija, y tú también vas a acabar hasta yendo a la iglesia de la tradición, porque no vas a soportar que tu hijo, tu hija se esté casando sin que estés tú, y tu hijo y tu hija le va a doler tanto de que tú no hayas estado en la boda, que vas a acabar cediendo, y entonces eso va a generar más situación con la palabra de Dios. Así es que, mi hermano, yo te aconsejo de todo corazón, antes que las cosas se pongan más difíciles, que a tiempo corrijas el camino del Señor. El camino del Señor es santo, y debe ser obediencia total a la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, entonces vayamos aquí al libro de Malaquías, ¿sí? Y dice aquí en Malaquías capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisiu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. ¿Están en qué? En gran mal. O sea, nadie puede salir bien cuando hay desobediencia. Solo Dios puede restaurar nuestra vida. Solo Dios puede restaurar nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros malos caminos. No acomodes la palabra de Dios. Fíjate, ellos después ni siquiera habían sido los que habían pecado, sus padres son los que habían pecado.
eran ellos los hijos y los nietos, y qué maldición vino sobre los hijos y los nietos que estaban en gran mal y afrenta. Es decir, eran la burla de todos ahí en donde estaban. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es decir, el templo destrozado. El templo destrozado. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás, Pate Arriola? Sí, entonces, ¿qué significa el templo destrozado? Cuando recuerda que tú eres el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. Entonces, cuando entras en una desobediencia, aunque sigue siendo el templo de Dios, el templo está en ruinas. Está en ruinas por tu desobediencia. Tu desobediencia hizo que el templo esté en ruinas. Entonces se tiene que reconstruir, se tiene que volver a reconstruir el templo de Dios. Y yo me refiero ahora, para aplicarlo a nuestros tiempos, nosotros tenemos que vivir en santidad, vivir en obediencia a la palabra de Dios y vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando alguien se aleja de la palabra de Dios y se enfría, Satanás le da una zarandeada de aquellas, una tremenda zarandeada. Y entonces lo único que te queda hacer es regresar a Dios para reconstruir el templo y que tu vida cambie, tu vida se mejore. Tú tienes que regresar al Dios de los cielos, al Dios eterno, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí lo digo con todo mi corazón, al Padre Celestial. ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y entonces aquí vemos nosotros, dice aquí, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. O sea, ¿qué hizo Nehemías? Orar y pedir perdón a Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando cometemos un error? ¿Qué tenemos que hacer para nosotros volver a Dios? Orar y orar y orar con el Espíritu, pidiendo perdón a Dios. No trates de defender tu situación, de que tú llegaste ahí porque te hicieron esto y te hicieron el otro. Tú tienes que reconocer, yo fui el que fallé, yo fui el que me alejé, yo fui el que caí en pecado y te pido perdón. Nunca justifiques tu error, nunca lo justifiques delante de Dios, ¿no? Mira, a veces le echamos la culpa a las personas que están cerca de nosotros y dices, porque es que tú me orillaste a esto. No, tú eres el único que tuviste la culpa y así lo tienes que reconocer delante de Dios. Eso se llama el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y entonces aquí vemos la oración en Nehemías 1:5. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. O sea, reconocer la grandeza de nuestro Dios que guarda el pacto. La misericordia de Dios. Cuando tú regresas al redil, cuando tú regresas, ¿sí? Así es que sí, somos responsables de nosotros mismos, como dice Linda aquí. Nosotros somos responsables de nuestra situación. No debemos echar culpas. O sea, unos dicen, bueno, sí tuve culpa, pero también el otro tuvo la culpa. Mira, Satanás te tendió la trampa y tú caíste. Tú eres el responsable, ¿sí? Así es que dice en el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Señor, te ruego me escuches, Señor, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, ¿sí? Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo
y la casa de mi padre. O sea, ¿y por qué refería Nehemías a la casa de su padre? Pues porque ellos habían pecado, sus padres, él sabía, dice, te hemos fallado. En el versículo 7 dice, en extremo hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y tú dices, bueno, pero es la ley y Cristo nos libró de la maldición de la ley. No, mi hermano, tú y yo tenemos que obedecer a Dios porque la meta principal es que obedezcas toda la ley de Dios. Toda la ley de Dios, y ese es el plan de Dios. Estamos en la gracia y Dios está trabajando contigo para que tú obedezcas toda la ley de Dios. Porque tú dirás, todos los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo, y tú dirás, pero eso le tocó a él. No, tú y yo vamos a hacer todo esto. Mira, abre tu Biblia ahí en el libro de Romanos 8, y en Romanos 8 dice, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tú puedes decir, yo estoy en Cristo Jesús y no tengo ninguna condenación. Dice, pero los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. ¿Y por qué se refiere cuando dice, cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que ya está, que tienes tú en tu espíritu, ya está eso, ¿sí? La palabra fue implantada en tu espíritu y es el amor, la paz, ya están en tu corazón. Ahora necesitan subir a tu alma para que obligues a este cuerpo de carne a obedecer. Dice aquí en el versículo, ¿cómo aplica para ti, para mí esto y no para el Antiguo Testamento? Porque la ley del Espíritu de vida, esa ley del Espíritu de vida que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que tú y yo logramos terminar con el pecado siempre y cuando dejemos que la ley del Espíritu de vida gobierne nuestras vidas. Y a medida que nos vamos metiendo más en la palabra y más en la palabra, esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace terminar con el pecado y nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque dice aquí en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, fíjate, lo que era imposible para la ley, es decir, lo que está hablando Nehemías es estar diciendo, Señor, pecamos contra ti, contra los mandamientos. Y aquí dice, era imposible para la ley que lo obedecieran, ¿sí? Porque la carne les ganaba y sin embargo ellos se arrepintieron. Por cuanto era débil por la carne, ¿sí? Por eso no se podía obedecer la palabra de Dios. Y ellos también cuando pecaron contra Dios y Dios los castigó 70 años, por no haber obedecido. Imagínate, si Dios los castigó 70 años por no haber obedecido la palabra de Dios, y eso que era imposible para la ley, imagínate ahora para nosotros. ¿Qué castigo tendremos si pecamos deliberadamente cuando tenemos la ley del Espíritu de vida en nosotros? Cuanto era débil por la carne de Dios, ¿sí? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, igual que tú y que yo, en una carne de pecado, y a causa del pecado, el Señor Jesucristo condenó al pecado en la carne, ¿sí? Él condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Condenar al pecado, y todos nosotros seguimos batallando con esta carne que nos gobierna, ¿sí? Dice, versículo 4, para que la justicia de la ley, fíjate lo que estoy mencionando aquí, para que la justicia de la ley, ¿cuál es la justicia de la ley? La justicia de la ley es obedecerla a todas, en la única manera. ¿Cuál es la justicia de la ley? Es obedecer toda la palabra de Dios. Y antes de que continúes, que siga yo leyendo el versículo 4, quiero que vayas, ¿sí?, al libro de Gálatas, ¿sí?,
Vamos aquí al libro de Gálatas 3. Dice, permítame tomar un poquito de agua. Vamos aquí a Gálatas 3. ¿Está llegando bien la señal, verdad? ¿Sí? Que hace rato me preguntaba que se estaba pausando. Vamos aquí al libro de Gálatas. Gálatas 3. Aquí. Dice Gálatas 3, ¿sí? Dice, que ahora que le estoy agarrando el modo bien a esta Biblia, ¿sí? Sí, dice aquí, dice Gálatas 3, déjame agarrar aquí a mis lentes, te digo, 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, ¿sí? Ahora, ¿para qué fue hasta que viniese la simiente? Fue agredida a causa... ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahora, Gálatas 3:11, dice 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Ahora, yo quisiera que regresaras aquí, si dejaste ahí una marquita, Romanos 8, dice, Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero si nadie puede cumplirla, en la gracia sí. En la gracia sí. ¿Por qué? La ley, ¿sí? Dice claramente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque no pueden obedecer, sino solamente se puede obedecer a través del Espíritu de vida que hay en Cristo Jesús, ¿sí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y entonces cuando tú ves aquí en Romanos 8, que dice que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, era imposible, ya que ninguno se podría justificar, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Él condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque tú puedes condenar al pecado estando en la carne a través de la ley del Espíritu de vida que mora en nosotros. Amén. En nosotros. Así es que Nehemías le dice, Señor, no hemos cumplido tus mandamientos que le diste a Moisés, ni tus preceptos y todo. Hemos sido desobedientes, pero ellos, el mismo Dios sabía que no lo podían cumplir, ¿no? El mismo Dios sabía y así los castigó. Ahora imagínate que a nosotros, ¿qué castigo recibiríamos si no obedecemos a Dios después de tener la ley del Espíritu de vida que mora en nosotros? ¿Sí? Así es que dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros tenemos que determinar andar solamente en el Espíritu, andar en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Así es que como tú y yo, tú reconoces todavía tus debilidades, a lo mejor te enojaste ayer, a lo mejor pecaste, a lo mejor maldijiste, tienes que arrepentirte porque el templo quedó
averiado. Tienes que arrepentirte para regresar a Dios y seguirte enamorando de la palabra de Dios, con la cual podrás alcanzar la salvación. Vas a poder alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Así es que aquí vemos nosotros, la meta de Dios es que tú cumplas toda la ley. Lo que era imposible gracias a Cristo nuestro Señor, ahora lo podemos cumplir. Amén. Así es que regresando a este libro de Nehemías, ¿sí? Le dice en el versículo 7, Nehemías 1:7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y el Señor sabía que eran débiles en la carne, como tú y yo somos débiles en la carne, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos levanta y nos puede levantar. Amén, gloria a Dios. Dice en el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, y yo los voy a dispersar por los pueblos. Yo los voy a dispersar, y si ellos que tenían un cuerpo de pecado, y no tenían el espíritu de vida que habita en ti y en mí, si fueron castigados 70 años, imagínate cuál será nuestro castigo si nosotros no obedecemos a Dios estando en la gracia. Por eso viene las tinieblas de afuera, que ahí será el crujir y el llorar, y serán las tinieblas de afuera las que le esperan a todos aquellos que no terminen con su pecado. Así es que, mi hermano, yo me estoy predicando a mí mismo, necesito terminar con mi pecado. Y tú debes decir lo mismo, necesito acabar con mis pecados. Necesitamos acabar con nuestros pecados, porque el Señor dice claramente que si no se cumple toda la ley, no podremos ser salvos. Y la meta es que Él te dio el espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual te libra de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en carne, en semejanza de carne, de pecado, el Señor Jesucristo condenó al pecado estando en la carne. Entonces, mi hermano, tú y yo, teniendo esa ley del Espíritu de vida, nosotros podemos terminar con el pecado, para que el Señor, cuando lleguemos a comparecer en el tribunal de Cristo, el Señor te diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y que seamos de esas cinco vírgenes sensatas que tomaron el aceite a tiempo para poder cambiar. Y entonces que el Señor entre a las bodas y se cerrará la puerta para aquellos, porque en su presencia sabe que no todos van a obedecer y se van a tener que quedarse. Pero recuerda, si algo me gusta de la parábola de las vírgenes, es que esas cinco vírgenes insensatas se fueron a conseguir el aceite y lo consiguieron. Es decir, no perdieron la salvación, ya no fueron al cielo, pero regresaron nuevamente con el aceite, y el Señor las vuelve a retomar, como dice en Apocalipsis 6, ¿no? Amén. Así es que aquí vemos, sí, dice que el Señor los castigó y los dispersó, pero dice en el versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Eso significa, mi hermano, que aunque tú llegues a pecar, si te arrepientes y decides obedecer a Dios de todo corazón, pero un verdadero arrepentimiento, no justificado, no tomando de que si no me hubieran hecho esto yo no hubiera caído, si no hubiera pasado esto yo no hubiera pecado.
Tenemos que reconocer que pecamos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Por eso lo que la palabra de Dios dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero es cuando hay un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Mi hermano, tú y yo ya no debemos estar argumentando nuestros pecados y decir, es que así era mi papá, y así era mi abuelo, así era mi mamá, y yo traigo el carácter. No traes ningún carácter, ese es carne, y ese es el pecado que se fue inyectado cuando el hombre pecó. Dios te está llamando a santidad. No puedes estar defendiendo que tú tienes un carácter fuerte porque así son tus padres. No, Señor. Dios te llamó a ser benigno, Dios te llamó a ser santo, Dios te llamó a obedecer y ha puesto en ti la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús para que acabes con ese pecado. No lo justifiquemos, no lo justifiquemos. Tú conoces qué pecado estás batallando, tú conoces en qué tienes una desobediencia en la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Pidio? Qué gusto saludarte. Ahí ando buscando a tu hijo, porque me di cuenta de un mensaje que me mandó el 1 de junio y ay, perdonen mis hermanos, a veces tengo tantos WhatsApp que no contesto todos porque a veces ni me entero, pero Samir me mandó un mensaje el 1 de junio y no le contesté, pero ya le mandé decir, es que si le dices que lo ando buscando ahora yo. Así es que mis hermanos, tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Si nosotros nos arrepentimos, así andemos donde hayamos caído, el Señor nos va a regresar. Aquí dice, aunque estén tan lejos hasta los cielos, yo los haré regresar al lugar donde estableceré mi nombre. ¿Y dónde es ese lugar? Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Así es que mira aquí, dice en el versículo 9, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. ¿En dónde Dios ha hecho habitar su nombre? En el cuerpo de Cristo. Entonces, mi hermano, cuando tú y yo nos enfriamos, nos alejamos y aunque somos el templo de Dios, queda así queda en una situación como le pasó en el tiempo de Nehemías. Queda el templo asolado, abandonado, en gran mal. Entonces, cuando tú regresas a Dios, Dios te vuelve a restaurar. Si tienes un verdadero arrepentimiento, si no justificas el pecado y reconoces, y mira, así tú digas ahorita es que yo estoy bien con Dios, reconoce que aún te peleaste con alguien ayer, te reconoce que te peleaste, que hiciste enojo, hiciste ira, hiciste algo incorrecto, pecaste con los ojos, pecaste con la mente. Tenemos que reconocer en lugar de decir, es que Señor, ¿sí? Es que le dices a los hermanos, es que el carácter que tengo es que así era mi papá, así es el chamucote que traías y que se metió en la carne y que ahora tienes que terminar con él para que puedas decir como en Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte, para que la justicia de la ley se pueda aplicar en nosotros. O sea, la meta de Dios es que tú cumplas toda la ley. Qué impresionante, mis hermanos. La voluntad de Dios es que tú cumplas toda la ley para que seas justificado, y así va a ser. Los que sean tenidos por dignos es porque a través de la ley del Espíritu de vida pudieron obedecer toda la ley de Dios. Ahí está, y no hay otro camino, mi hermano. Tú tienes que estar siempre en un lugar donde te llenes de palabra, porque lo único que te va a cambiar es la palabra. Cuando estás en un lugar donde solamente se da una barridita de palabra y todo lo demás es un testimonio y todo lo demás es un rollote, aunque sea muy emocional, si no es la palabra de Dios no vas a cambiar, porque la palabra de Dios es un jabón que limpia.
La palabra de Dios es lo único que nos puede transformar. Amén. Así es que aquí vemos en el libro de Nehemías, fíjate cómo estamos leyendo y cómo va aplicando todos estos versículos para nuestra vida. Dice aquí en Nehemías 1, dice 1:10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y el Señor le dijo, aunque estuvieran hasta el extremo de los cielos, que dice en el versículo 9, de allí los recogeré y os haré traer el lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. ¿Cuál es el lugar que Dios escogió para hacer habitar su nombre? En Cristo Jesús. En aquel entonces había sido Jerusalén, pero ahora va a ser la nueva Jerusalén, donde Dios hará habitar su nombre. Recuerda una cosa, que somos edificados, nos estamos edificando en todo lo escrito por los apóstoles y los profetas, para llegar a ser un templo santo en el Señor, ¿sí? Así es que dice aquí en el versículo 11, te ruego Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Cuando dice que tienes que reverenciar el nombre del Señor, es cuando tú regresas a Dios, lo que más debes reverenciar es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Amén. Concede ahora buen éxito a tu siervo, ¿sí? Concédele ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, ellos estaban sirviendo a los del mundo. Entonces él era copero del rey Artajerjes, ¿no? Entonces, aquí desde el primer punto tenía que acercarse, pero con la oración el rey tenía que haber escuchado, porque Dios es poderoso para que hasta Artajerjes le dé cartas a Nehemías, como lo hizo con Esdras, ¿sí? Y aquí vemos a Nehemías acercándose, ¿sí?, al rey. Dice aquí en el capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán. ¿Cuál es el mes de Nisán, mi hermano? El mes número 1 que Dios estableció para el pueblo de Israel. El mes de Nisán es el enero de nosotros, ¿no? Pero ¿cuándo se cumple en nosotros el mes de Nisán? Es decir, ¿cuándo es el mes de Nisán? Es a partir de que se da el equinoccio de primavera, es decir, el 21 de marzo, que puede pasar al 20 o el 21 o el 22 de marzo, según el equinoccio. Exactamente cuando se genera ese equinoccio, ¿sí?, es el mes, el día número 1 del año, ¿sí? Ese equinoccio para ellos formaba la primera tarde y la primera mañana del otro día. Y de esa manera Dios dio un plan para que nadie se equivocara cuando se volvía a cumplir un año. Con el calendario que tenemos actualmente, ya sabemos que son 365 días y cada 4 años ajustamos el tiempo por el punto 33 que se mueve, ¿no? Entonces, para Dios estableció el calendario perfecto. Ustedes, cada vez que tengan el equinoccio, para ustedes empieza un año más. Y ese equinoccio exactamente da la vuelta, exactamente después de los 365.33 días, vuelve a haber un equinoccio y entonces vuelve a haber un nuevo año. Entonces, por eso la Biblia se refiere siempre a los meses que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y entonces dice aquí que era en el mes de Nisán, es decir, sucedió en el mes de Nisán, que es el primer mes del año. Hay algunos libros de las Biblias que nos muestran el nombre de todos y cada uno de los meses que eran para el pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces aquí vemos, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, ya tenía 20 años reinando, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, es decir, él ya se había acostumbrado durante esos 70 años o 35 o 30, no sé qué edad tendría Nehemías, se había acostumbrado a estar pues sirviendo a dioses, es decir, estando en cautiverio, se había acostumbrado a estar en cautiverio. Y tú y yo, mi hermano, no debemos acostumbrarnos a estar en cautiverio. Cristo nos hizo libres.
Y él siempre estaba contento delante del rey, a pesar de que era un esclavo. Y Cristo nos vino a liberar para que seamos libres. Cristo nos hizo libres y no debemos estar otra vez bajo yugo de esclavitud de Satanás. Cristo nos vino a ser libres, y entre más conozcas la palabra de Dios, más libre vas a ser, y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libres. Recuerda que eso se los dijo a los judíos que habían creído en él. Les dijo: si ustedes verdaderamente se vuelven mis discípulos, entonces van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, si quieres quieres cada vez más aprender la libertad que Cristo nos hizo libres, la verdadera libertad es ser discípulos de Jesucristo. No sé si te llame la atención, mi hermano, pero estaba viendo anoche una película donde cuando Lenin, que también se llamó la ciudad de Petersburgo, se llamó Leningrado, que Lenin había habido una revolución rusa para establecer el comunismo. Entonces ahí, ¿cuánta gente murió por querer ser libres y establecer el comunismo, ¿no? Y entonces después resulta ser que Lenin los esclaviza a todos. Por eso Trotsky, que era un hombre que fue refugiado aquí en México, ahí por los años 1939, 1940, su sueño era la libertad. Y tú ves la revolución y ves todo, y la gente dice: yo estoy dispuesto a morir con tal de encontrar la libertad. Mira, la verdadera libertad solamente está en Cristo Jesús. Él es el único que nos hace libres. Así es que no estemos otra vez bajo yugo de esclavitud. ¿Cómo puedes conocer esa libertad? A través de ser discípulo de Jesucristo, como nos dice Juan 8. A medida que tú vas creciendo en la palabra, vas conociendo la verdad, y la verdad te hace libre. Y esa es la verdadera libertad. ¿Cuánta gente ha muerto en las revoluciones buscando una supuesta libertad? Hoy vemos al mundo ahí, los partidos que están apoyando a ciertas personas que porque quieren verdaderamente la libertad, y la verdadera libertad solamente está en Cristo Jesús, que te saca de las tinieblas y te traslada al reino de su amado Hijo. Y entonces aquí vemos un Nehemías que siempre estuvo contento porque se acostumbró a ser esclavo. Y tú y yo no te debes acostumbrar a ser esclavo, debes de conocer la libertad. Entonces siempre estaba alegre cuando le daba la copa de vino al rey Artajerjes, ¿sí? Aleluya. Y me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. O sea, tú estás triste en el alma. Entonces temí en gran manera y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, donde se enterraron a mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Qué estás pidiendo? ¿Sí? Y entonces oré al Dios de los cielos para que Dios hablara al rey Artajerjes. O sea, ¿por qué Nehemías oró al rey de los cielos? Para que el rey de los cielos intercediera ante el rey Artajerjes y hablara y moviera su espíritu, como lo hizo con el rey Ciro y también con Darío. O sea, date cuenta, un mensaje aquí impresionante, ¿sí? Carmelita, ¿cómo estás? Un mensaje impresionante. Cuando tú tienes una afrenta, cuando tienes gente que está en contra, cuando parece que todas las puertas se cierran, lo que tienes que hacer es orar para que Dios abra la puerta correcta. Y si Dios la abre es porque es el camino. Si no te abre la puerta es que no es por ahí. Pero lo que sí te quiero decir, cuando encuentras dificultades en tu caminar, antes de quererlo solucionar en tus fuerzas y andar buscando un contacto, como le andamos diciendo en el mundo, óralo para que Dios abra las puertas.
¿sí? Así es que la única manera y manera más correcta para que encuentres gracia delante de los hombres es a través de la oración. Y lo que necesitaba en este momento Nehemías era encontrar gracia delante de Dios. Encontrar gracia delante de Dios para que él encontrara gracia con el rey Artajerjes, porque era su copero y lo conocía bien. Entonces dice, la palabra de Dios dice que tú hallarás gracia en los hombres. ¿Y por qué vas a hallar gracia en los hombres? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Así es que qué importante estar bien con Dios siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Se puso a orar para encontrar gracia delante de Artajerjes. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, ¿no? En el momento que le dice, ¿qué es lo que puedes? Y dice, entonces de inmediato me fui a pedir gracia delante de Dios. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, hallar gracia en los hombres, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Ya le estaba dando el permiso. Ni siquiera al primero le dijo, ¿qué cosa pides? Y después le dijo, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Sí? ¿Y cuándo volverá? Esto me recuerda a mí, a mis nietos, que de repente entramos a los centros comerciales y empiezan, yo quiero esto, y nosotros, no, pero nos ruegan tanto que uno dice, bueno, ¿cuánto vale? Y eso lo hace mucho mi esposa, porque después de que la convencen los nietos, ya después que está diciendo, no voy a comprar nada, no, ya quedamos que no, y entonces tanto insisten los nietos, que de repente ya cede y dice, ¿y cuánto vale? Y ya cuando escucho, ¿y cuánto vale? Es porque ya le va a adelantar el cumpleaños, o le va a adelantar su salida de la escuela, o le va a adelantar, algo le va a adelantar. Total, mis nietos ya van como en el cumpleaños 180, porque cada vez se lo va adelantando más y más, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención es que el rey Artajerjes primero lo niega totalmente, y después se va a orar Nehemías, y entonces el rey, ¿y cuánto tiempo te vas a ir? Como diciendo, aquí ya se dio el rey Artajerjes. Aquí ya empezó a ceder el rey Artajerjes. ¿Y cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. ¿Quién fue el que abrió la puerta, mis hermanos? No otra cosa más que nuestro Dios poderoso. Después de que yo le señalé el tiempo, Él habló siempre con la verdad y se le abrió el tiempo. Y aquí vamos a terminar esta parte de Nehemías, que dices, a ver, ¿qué caso tiene estar estudiando a Nehemías? Pues mucho, mis hermanos, porque hay tantas cosas que aplican a nuestra vida, ¿sí? Para poder nosotros, ¿sí?, crecer en la palabra de Dios. Y vemos cómo cuando tú oras, Dios abre caminos. Él abre caminos donde no los hay, ¿sí? Así es que demos gracias a Dios, porque Dios abre las puertas. Bendito sea nuestro Dios omnipotente, creador del cielo, de la tierra. Demos gracias que nos haya puesto en Cristo, donde su nombre va a ser siempre, en donde nuestro Padre Celestial va a habitar allí su nombre. Así es que si tú quieres ser parte del lugar donde el Dios Todopoderoso, Omnipotente, va a hacer habitar su nombre, tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así es que ahí puedes cerrar tus ojos y decir, si tú estás escuchando esta prédica y quieres conocer a nuestro Señor Jesucristo, no hay otra manera más que recibiéndolo con fe, porque somos salvos por fe, ¿sí? Y este es un regalo de Dios. Así es que cierra ahí tus ojos y dile, Padre mío, creador del cielo y de la tierra, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Señor mío, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, yo quiero ser parte de esa eternidad, y yo sé que tú me regalas la vida eterna si recibo a Jesucristo, y yo lo recibo hoy de todo mi corazón y lo confieso como mi Señor y mi Salvador.
y reconozco que he pecado, que he fallado, y tú sabes en qué cosas has fallado a Dios. Tú sabes, porque Dios puso una conciencia en ti que reconoces cuando has pecado, y ahí puedes arrepentirte. Señor, tú conoces, porque me conoces, que he pecado, Señor, y yo te pido perdón por mis pecados para poder ser recibido en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Nuevamente, mis hermanos, muchísimas gracias. Perdón por lo de ayer. Es correcto que hagan la oración diciendo Padre Celestial. Amén. Háganlo con todo gozo, y yo ya pedí perdón, así es que yo sé que ustedes me perdonan. Y les mando un abrazo, los amamos, mi esposa y yo, y estamos listos para seguir siendo edificados. Lo que estamos haciendo es ser discípulos de Jesucristo, para que sigamos creciendo en la palabra de Dios, para que por medio de esta palabra podamos alcanzar tan hermosa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Gracias a todos. Bye Bernardo, bye Linda, Marinita, Bere, todos, Carlos Lucero. Les mando un saludote a todos. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.